Hola amigos, y estamos hoy en este episodio número 74 de nuestro CardioTips Podcast con una invitada muy especial, la doctora Sofía Muñoz, quien en este momento se encuentra rotando en nuestro servicio de cardiología. Nos va a hablar de un tema maravilloso y de mucho impacto, la presencia de plástico, dado por nanopartículas o micropartículas en la enfermedad aterosclerótica, en esas placas de grasa que obstruyen nuestras arterias, también hay plástico. Bienvenida, doctora, a nuestro CardioTips Podcast. CardioTips Podcast. Muchas gracias, doctor Conta, por la invitación y un saludo muy grande a todos los oyentes de CardioTips Podcast. Mi nombre es Sofía Muñoz, yo soy actualmente médica interna del Hospital Universitario San Rafael de Tunja y me encuentro rotando por cardiología. Hoy vamos a hablar acerca de un artículo que fue publicado en marzo de este año en el New England Journal of Medicine por un grupo de autores italianos que está encabezado por el doctor Rafael Marfella, quien es cardiólogo con un tema que es de interés en cuanto a la relación entre la salud y el medio ambiente, como lo son los microplásticos y nanoplásticos en ateromas y eventos cardiovasculares. La producción de estos plásticos se encuentra en un continuo aumento. Estas moléculas contaminan el ambiente a través de diferentes aspectos como lo son las corrientes oceánicas, los vientos atmosféricos y los fenómenos terrestres. Una vez estos son liberados a la naturaleza, son susceptibles a degradación y llevan a la formación de lo que son los microplásticos, que corresponden a partículas menores a 5 milímetros, y también los nanoplásticos, que son aquellas menores a 1000 nanómetros. Ambas tienen la capacidad de desencadenar efectos tóxicos en nuestro cuerpo. Estudios previos han demostrado que los nanoplásticos y los microplásticos ingresan al cuerpo humano a través de la ingestión, la inhalación y la exposición cutánea. Además, se han llegado a detectar en tejidos como la placenta, el pulmón, el hígado, la sangre, la leche materna y la orina. El desenlace principal que se evaluó en este estudio fue una combinación entre el infarto de miocardio, el accidente cerebrovascular o la muerte por cualquier causa entre los pacientes que tenían evidencia de micro o nanoplásticos en su placa ateromatosa, en comparación con un segundo grupo de pacientes con placas ateromatosas que no mostraban la presencia de estos compuestos. Además, incluyeron otros criterios de valoración secundarios, como niveles de biomarcadores tisulares, como lo son la interleuquina 18, la interleuquina 1 beta, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6, el CD68, el CD3 y el colágeno en pacientes con evidencia de micronanoplásticos en comparación con aquellos que no presentaron evidencia. En la población que se estudió se realizó un seguimiento de los pacientes a 33 meses y los resultados que obtuvieron fue que de los 257 pacientes que pudieron completar el seguimiento de hasta 33 meses, 150 pacientes tenían una cantidad detectable de polietileno en la placa carotidia y 31 de estos 150 pacientes también tenían una cantidad significativa de cloruro de polivinilo en la placa carotidia. El desenlace principal que se evaluó, que correspondía, como mencionamos, el infarto miocardio, el accidente cerebrovascular no fatal o la muerte por cualquier causa, ocurrió en 8 de 107 pacientes del grupo que no presentaban micronanoplásticos en sus placas de ateroma y en 30 de 150 pacientes del grupo que sí tenían la evidencia de estos compuestos. Además, los pacientes con microplásticos en la placa presentaron un mayor riesgo de tener un evento cardiovascular mayor en comparación con los pacientes sin evidencia de estos micronanoplásticos. Ahora, entre los pacientes con la enfermedad carotidia ateromatosa de alto grado, es decir, aquella con una estenosis mayor al 70%, aquellos que tuvieron la evidencia de microplásticos en la placa carotidia tenían una mayor incidencia de un evento cardiovascular mayor o una muerte por cualquier causa en comparación con aquellos que no presentaban estos compuestos. En algunos estudios realizados en animales se ha demostrado una amplia distribución de estas partículas secundarias a la inhalación e ingestión con una acumulación en órganos muy vascularizados como lo es el corazón. El tamaño de las partículas también es un factor importante a detallar, pues de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, los microplásticos mayores a 150 micrómetros o de 10 micrómetros de diámetro no se absorben en el torrente sanguíneo y no penetran los vasos sanguíneos. Por tanto, los hallazgos del presente estudio indican que son los nanoplásticos más que los microplásticos aquellos que pueden llegarse a acumular en sitios de aterosclerosis. Y la gran mayoría de las partículas detectadas en el presente estudio se encontraron inferiores al límite de los 200 nanómetros o 0.2 micrómetros. Ahora, dentro de los 11 tipos de partículas estudiadas, las más encontradas en las placas fueron el polietileno y el cloruro de polivinilo, los cuales han sido los mayormente encontrados en otros estudios en leche humana y orina.
También se ha informado que los nanoplásticos del polietileno inducen una variedad de efectos nocivos en el sistema cardiovascular de embriones de peces, pues promueven el desarrollo de derrame pericárdico, de inhibición de angiogénesis y en la inducción de un estado protrombótico en los mismos. Ahora, el polietileno y el cloruro de polivinilo en sus diversas formas se utilizan en una amplia gama de aplicaciones en nuestro medio, pues se incluyen en la producción de alimentos, en envases de cosméticos, en tuberías de agua e incluso se han encontrado micronanoplásticos en el agua potable y en el aire, pues en este se encuentra en forma de partículas finas inhalables con un diámetro de aproximadamente 2,5 micrómetros o menos y es transportado a largas distancias por el viento. Esto nos dice que dada la amplia distribución y disponibilidad de los nanoplásticos, es casi imposible para nosotros identificar todas las posibles fuentes de estos en el ambiente. Como conclusiones de este estudio, es importante señalar que los resultados del mismo no establecen una causalidad, pues la asociación entre la presencia de micro y nanoplásticos dentro de la placa carotidia y la incidencia de una combinación de enfermedades cardiovasculares o de resultados de muerte también pueden estar relacionados con el riesgo de exposición a otros factores de confusión residuales no medidos y a comorbilidades de los pacientes del presente estudio. Se debe tener en cuenta también que no se puede descartar la contaminación en el laboratorio y se resalta la necesidad de realizar este tipo de estudios a futuro con cuartos limpios, donde no exista alguna presencia de plásticos en el procesamiento de las muestras para evitar sesgar los estudios. Por último, este estudio nos trae a la luz la importancia de la presencia de estas partículas en la totalidad de nuestro ambiente, con una creciente exposición al plástico en la cotidianidad y su presencia en diferentes tejidos. Hacen falta más estudios claramente para evaluar las consecuencias en salud de los diferentes órganos y sistemas en los humanos. Bueno, excelente, doctora Sofía, con este tema, pero quedo muy preocupado porque la presencia de plástico en nuestro cuerpo es muy agresiva y letal. Pero yo sí tengo algunas preguntas que de pronto quisiera que para el público de CardioTips Podcast las dejemos claras. Es ¿cómo sabían los investigadores que había plástico en esas placas de grasa? Pues el estudio se realizó en pacientes que eran llevados a endarterectomía carotidia, cuyas muestras fueron llevadas a anatomía patológica para identificar la presencia de los micro o nanoplásticos. Excelente, doctora. O sea, es sacar esas placas de grasa de la arteria que está en el cuello y llevarla a un laboratorio para poder evaluar si tenían o no tenían plástico. Súper. También yo quisiera preguntarle, ¿qué significa si yo ya tengo una placa de grasa, pero en esa placa de grasa, si tengo plástico o no tengo plástico en esas placas, ¿existe alguna diferencia significativa? Claro que sí, doctor. Pues lo que evidenciaron ellos en el estudio fue que si tenemos la presencia de plástico en las placas, tenemos también 3 veces más riesgo de nuevos eventos cardiovasculares. Y a su vez se evidenció que 1 de cada 5 pacientes en el seguimiento 33 meses, cuando presenció los micronanoplásticos en su placa, tenía mayor riesgo de presentar un nuevo evento cardiovascular. Ok, o sea, eso quiere decir que si tengo plástico en nuestras placas de grasa, tengo mayor probabilidad de un nuevo evento cardiovascular, o si no lo he tenido, tengo mayor probabilidad, a diferencia de los pacientes que tienen la misma placa pero sin plástico en su interior. Es importante, dato muy interesante. Ahora, doctora, si yo tengo, porque es muy común decirlo, nanoplásticos, microplásticos, plásticos, ¿cuáles son los que realmente tienen un impacto en penetrar esa placa aterosclerótica? Pues como ya mencionamos anteriormente y según los datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud, son los nanoplásticos los que entran al torrente sanguíneo y los que entran por tanto a las placas ateroscleróticas. Excelente, doctora, creo que dejamos temas muy claros y yo quisiera, cerrando este tema, preguntarle a la doctora Sofía cuáles serían sus consejos o su interpretación como ser humano en este momento y como profesional de la salud ante esta pandemia del plástico en nuestro cuerpo. Pues yo siento que el mensaje que nos queda a todos es que primero debemos hacer una mejor gestión de los residuos plásticos, asimismo promover el reciclaje, el correcto desecho de los residuos y también promover el reducir el uso de productos derivados del plástico, porque bien sabemos que estos pueden entrar fácilmente a nuestro cuerpo y afectar nuestra salud cardiovascular. Bueno, yo también creo que es un llamado a atención a nosotros, a todos. Yo vengo de una época en la cual el plástico no era tan necesario y sé que podemos vivir sin él. Luego nos volvimos dependientes y a usar una botella por un solo momento y un solo instante y luego botarla y el plástico va al mar. Después no la tomamos. Después se nos mete a la placa aterosclerótica, nos dan infartos y necesita que nosotros mismos nos estamos afectando. Yo creo que sí es un llamado de atención muy importante y con esto damos final a este excelente CardioTips ecológico y de salud cardiovascular. Y recuerden, amigos,
a cuidar el corazón hasta el último latido. Sigue al Dr. Conte en sus redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok.